Antes de hacer una pequeña oración, hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 12. Y este va a ser el versículo que nos va a encabezar en nuestra conversación en esta tarde. Mateo capítulo 7, versículo 12. Y dice de esta manera: Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellas, porque esta es la ley y los profetas. Les voy a pedir que me acompañen en una pequeña oración. Bendito y buen Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea su nombre. Padre Celestial, le damos gracias, Padre bendito, porque una vez más estamos ante usted, Señor, para aprender un poco más de su palabra, Padre. Le pido, Padre bendito, que lo que hable sea palabra suya y no mía, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino palabra que viene de usted. Que yo solo sea un instrumento para traspasar su mensaje a su congregación, Señor. Que usted abra nuestras mentes y nuestros corazones para poderlo guardar y poderlo aplicar en nuestro diario vivir, Padre. Una vez más le doy gracias por todo y se lo pido y se lo suplico en el bendito y santo nombre de su Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar, el título de la predicación se llama Seguir la regla de oro. Y cuando estaba viendo esto, hermanos, busqué el slide del PowerPoint que nuestro hermano Rogelio puso en una de las pantallas. Y en ese slide venía todos los temas que íbamos a dar como predicación, y arriba de cada parte de los temas venía una parte que encabezaba. En la parte de este tema decía, postura del cristiano hacia el mismo Dios. Y en esta tarde, hermanos, vamos a ver cuál es nuestra postura hacia Dios. Y cuando vi esto, hermanos, le tuve que ir a preguntar a mi papá qué querían decir con hacia Dios. La palabra hacia siempre me confundía y yo siempre la usaba como voy hacia aquel lugar, voy hacia aquel rumbo. Y como me la puso mi papá ayer, la entendí de otra manera, hermanos. Y cuando me lo explicó, se puso enfrente de mí y me dijo, yo estoy hacia enfrente de ti. Dice, puedo estar parado enfrente de ti, pero mi atención está hacia otro lado. Quizás así, quizás de espalda. Ahora vamos a ver cuál es la postura que nosotros tenemos tocante esto, hermanos. Vamos a leer una vez más la primera parte de Mateo capítulo 7, versículo 12. Y dice de esta manera la primera parte. Dice, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué es la regla de oro para el mundo, hermanos? ¿Qué es la regla de oro para cada uno de nosotros? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la practicamos? Al ver esto, hermanos, y al ver otras cosas, me he dado cuenta que hay dos mundos diferentes o dos verdades. Una falsa y la que nosotros seguimos. El mundo secular y el mundo que nosotros conocemos por medio de la Biblia y la palabra de Dios. Afuera en el mundo, cuando hablan de la regla de oro, es hacer un favor por alguien para que el favor sea regresado, hacer algo por otra persona para tener algún tipo de beneficio, y así se la llevan, hermanos, en vez de ayudarse uno a otros sin tener alguna otra causa. Vamos a ver Lucas capítulo 6, versículo 35, y vamos a ver qué nos dice Lucas aquí. Y no nos vamos a mover mucho de esta sección de la Biblia, hermanos, vamos a estar aquí cerca. Lucas capítulo 6, versículo 35. Y dice de esta manera: Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ellos nada,
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La primera parte de este versículo, hermanos, nos dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien. ¿Alguno de nosotros hemos tratado de amar a nuestro enemigo, hermanos? ¿Es fácil amar a nuestro enemigo? ¿Es algo que podemos hacer de la noche a la mañana? En mi trabajo, hermanos, he tenido un hombre que siempre hacía problema. Siempre quería darme la contra en todo. Y una vez hablando, se tocó el tema de tener enemigos. Y yo le dije, pues es más fácil tener tus enemigos más cercas que a los que conoces que no son tus enemigos. Y se me quedó viendo con una mirada medio rara, hermanos. Y me preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Le dije, pues si tú eres mi enemigo, prefiero tenerte cerca para saber qué es lo que vas a hacer enfrente de mí, en vez de que estés hablando detrás de mí en otro lado. Dice también más abajo: haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos prestar o dar sin esperar algo o que nos paguen lo que nos deben? ¿Cuántos de nosotros podemos ayudar sin que nos duela lo que tenemos en la bolsa, hermanos, y esperar el favor que nos regrese? Pero todo esto, hermanos, viene también con una promesa. Dice: y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Vamos a ver qué quiere decir esto, hermanos. Vamos a ver un poquito más arriba en Lucas 6, y vamos a leer del 32 hasta el 34. Dice de esta manera: porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hiciereis bien a los que os hacen bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. En este último versículo vimos cómo el mundo lo hace con un beneficio, hermanos. Antes de esto, nos hace la pregunta: porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracias tendréis? ¿Cuál sería el punto, hermanos, de amar al que nos ama? ¿Qué gracias nos darían por amar al que ya amamos? O al que nos ama a nosotros igualmente. Dice que también los pecadores aman a los que los aman. Todos, hermanos, tenemos a alguien que nos ama, todos conocemos a alguien que es nuestro apoyo, es nuestro amigo, es nuestro, quizás esposa, esposo. De cualquier manera, hermanos, siempre hay alguien que nos ama. Padres, hermanos, hermanas, hijos, sobrinos, todos tenemos a alguien que nos ama, hermanos. Pero ¿cuál sería el punto de seguir eso? Tenemos que amarnos unos a otros, pero también tenemos que amar a los de afuera. Dice el 33, y si hicieres bien a los que os hace bien, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracias tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Si un rico le presta a un rico, hermanos, ¿cuál es el punto? ¿Está ayudando al necesitado? Si un doctor va con un doctor, ¿cuál es el punto? ¿Está ayudando al enfermo? Mateo capítulo 5,
versículos del 46 al 47. Mateo capítulo 5, versículos 46 y 47. Dice de esta manera: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre los malos y los buenos, y llueva sobre justos y injustos. Porque si amaréis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazaréis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí estamos viendo, hermanos, cómo los judíos del tiempo antiguo hacían las cosas, cómo practicaban ellos la regla de oro, qué es lo que hacían entre ellos mismos. En veces los publicanos ayudaban unos a otros para pagar menos impuestos. Los gentiles se abrazaban entre ellos mismos, pero no querían ayudar a los demás. Vamos a ver Mateo capítulo 9, del 10 al 11. Mateo capítulo 9, del 10 al 11, dice de esta manera: y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Lo que hicieron aquí los fariseos, hermanos, es de que se quisieron enaltecer. Quisieron hacerse más grande que los publicanos y los pecadores. Cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo sentado con los publicanos y los pecadores, lo cuestionaron. ¿Por qué está sentado con ellos? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo simplemente era que quería convivir con todos, hermanos. Él estaba haciendo lo que nosotros debemos hacer con el resto del mundo. Él nos estaba dando el ejemplo de lo que debemos hacer cada día al caminar en aquel mundo, hacia nuestro trabajo, hacia nuestra vida, hacia todo lo que hacemos en ese mundo, hermanos. Mateo capítulo 5, y vamos a leer del 41 al 45. Mateo capítulo 5, del 41 al 45. Dice de esta manera: y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale. Al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. ¿Qué tan fácil es, hermanos, hacer lo que nos está pidiendo aquí, la palabra de nuestro Dios? ¿Qué tan fácil es dar la segunda milla? ¿Qué tan fácil es dar algo de nuestra bolsa cuando no tenemos? ¿Qué tan fácil es, hermanos, ayudar al prójimo sin renegar, sin esperar algo en retorno? Dice: al que te pidiere, dale. Al que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ha habido veces, hermanos, que nosotros estamos necesitados. En veces nos prestan, en veces no nos prestan.
Pero nosotros, hermanos, siendo el pueblo de Dios, debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho. Aquí es donde estamos viendo, hermanos, cuál es nuestra postura hacia Dios. ¿Dónde es donde nosotros estamos postrados hacia Dios? ¿Estamos directamente viéndolo a Él? ¿Estamos distraídos? ¿Estamos a otro lado? ¿O le estamos dando la espalda? Lucas capítulo 6, versículo 36. Y les quiero decir, hermanos, que todas estas predicaciones primero empiezan con nosotros que nos paramos aquí, enfrente de ustedes, a predicar estas palabras. Y se los digo, hermanos, por lo que dice aquí también, de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestro enemigo. Varias veces les he dicho que yo batallaba con todo eso, hermanos, y ahorita se los vuelvo a decir que yo batallaba con todo eso. Y esto no es algo fácil de hacer, no es algo que nos podemos levantar en la mañana y decir, yo era así, ahora voy a hacer de esta manera. Es algo que cambia con el tiempo, hermanos. Lucas capítulo 6, versículo 36, dice de esta manera: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Quiero que en este versículo, hermanos, tomemos en cuenta la palabra que se está usando. Aquí en Lucas, llegamos al versículo 36 y siguen al 37. Ahorita más adelante vamos a ver a lo que me refiero. Aquí nos está diciendo Lucas que seamos misericordiosos con todos, hermanos, porque nuestro Señor también fue misericordioso con cada uno de nosotros. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestro día ha sido misericordioso. Todos los días nos despertamos, todos los días vemos el sol, todos los días respiramos, todos los días tenemos dónde trabajar, qué comer, dónde vivir. Él ha sido misericordioso, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 12. Ahora vamos a leer la segunda parte. Mateo capítulo 7, versículo 12, dice de esta manera la segunda parte: Porque esta es la ley y los profetas. Aquí estamos viendo, hermanos, que todo lo que acabamos de hablar no fue en vano, hermanos. Todo lo que acabamos de hablar fue parte de la ley. Fue parte de lo que también los profetas hablaron al pueblo de Israel. Desde el antiguo tiempo y vino caminando hasta los apóstoles. Y de los apóstoles fue caminando hasta con nosotros. Y nosotros, hermanos, estamos, como dice el verso, fundados bajo ¿cómo dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la piedra del ángulo, hermanos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 17. Y vamos a leer desde el 17 hasta el 21, hermanos. Romanos 12, 17 al 21. Dice de esta manera: No paguéis a nadie por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Aquí se nos está diciendo, hermanos, cómo vencer al mal. Cómo vencer a nuestro enemigo. Con el bien lo vamos a vencer. Dice también, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Si nuestro enemigo, hermanos, nos trata como nos trata, y él tiene hambre, y sabemos que tiene hambre, y sabemos que no tiene para comer, démosle de comer, hermanos. Démosle lo que necesite, porque con el bien estamos venciendo al mal. Si nosotros no vencemos el mal, hermanos, nadie lo va a vencer. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de nuestro Dios, para hacer lo que se nos fue dicho por nuestro Señor Jesucristo. Con esto vamos a terminar, hermanos, de aquí en adelante. Vamos a ver una vez más Lucas Lucas capítulo 6, versículo 36. Una vez más vamos a ver el 36 y dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es la parte, hermanos, donde les decía que Lucas usa la palabra misericordioso. Ahora vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo 2. Y vamos a ver qué palabras usa Mateo para acabar con esa parte que escribió él. En Mateo, hermanos, usa la palabra perfecto. Dice, sed perfectos como nuestro Dios es perfecto, hermanos. Cuando vamos a Santiago, Santiago nos dice qué es lo que quiere decir con eso, hermanos. Y esto es lo que dice en Santiago. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también pudo con freno gobernar todo el cuerpo. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos camino hacia la perfección. Aquí se nos acaba de dar una clave, hermanos, de qué es lo que podemos hacer también para llegar a esa perfección. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Aquí estamos viendo, hermanos, que la primera cosa que debemos de hacer es refrenar cómo hablamos. De cuidar qué es lo que decimos, cómo lo decimos, hacia quién lo estamos diciendo. Una vez dije que las palabras que nosotros decimos llevan un trabajo, y ese trabajo no acaba hasta que llega al oído. Dice que la fe viene por el oír. El oír es algo muy importante, hermanos. El poder oír la palabra de nuestro Dios es como entra hacia nosotros. Y si nosotros no hablamos como debemos de hablar, y si no refrenamos nuestra boca, hermanos, no podemos llegar a ser perfectos. En el principio les dije que íbamos a ver cuál era nuestra postura como iglesia, hermanos. ¿Cuál es nuestra postura hacia nuestro Dios? ¿Estamos de frente a frente, viéndolo a Él, imitándolo a Él, haciendo lo que Él nos dijo? ¿O tenemos nuestra cabeza para un lado? ¿O estamos volteados hacia el otro lado? ¿O le hemos dado la espalda, hermanos? Esto es para examinarnos un poco más, hermanos. Para irnos un poco más
de lo que estudiamos en ese libro, de las bienaventuranzas. Después de eso fueron los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Todo eso, hermanos, viene a caer en lo mismo. Todo el fruto y las bienaventuranzas, esto nos lleva más allá de allá, hermanos. Que el Señor les bendiga.